Hola, un cordial saludo. Bienvenidos a una nueva serie de videos. En esta ocasión nos ocuparemos de algunas situaciones problema que involucran números reales. El primer problema plantea lo siguiente. Ubica en la recta numérica las siguientes cantidades: raíz de 5, raíz de 9, menos raíz de 11 y menos raíz de 13. La explicación se realizará a partir de dos métodos. El primero es un poco más largo, pero me permite generar todas las raíces cuadradas. El segundo se enfoca directamente en los valores pedidos por el problema. Empezaré con el primero. Para ambos métodos se utilizará el software GeoGebra, pero se brinda la posibilidad de que también se ejecute a lápiz y papel, utilizando regla y compás. Apenas digitamos en nuestro navegador esta dirección, aparece esta pantalla. Vamos a configurarla para poder trabajar. Lo primero es dar clic derecho en cualquier punto, ir a propiedades, seleccionar eje X, distancia, le ponemos una unidad, eje Y, lo ocultamos, en distancia también ponemos una unidad, damos enter y cerramos. Ya nos quedó oculto el eje Y el eje X siempre va a guardar una distancia de una unidad, así nos acerquemos. Vamos a dejarlo hasta ahí. Ahora vamos a la primera herramienta y vamos a señalar la opción de punto, empezando en el 0, luego 1, luego 1 hacia arriba a partir de la unidad y también un punto a una distancia de una unidad de el punto 0. Con estos puntos trazaremos un polígono. La herramienta de polígono está oculta. Damos clic en más para que se nos muestre. Presionamos polígono y damos clic en cada uno de los puntos previamente generados. Ahora vamos a trazar una diagonal. Para eso nos vamos a la opción segmento, desde el punto 0 o punto A hasta el punto C. Esta diagonal mide exactamente raíz de 2. Vamos a detallar la razón de esto. Este es un recorte de GeoGebra. Como lo habíamos indicado, la distancia entre A y B es de 1. La distancia entre B y C también es de 1. Tenemos un cuadrado de vértices ABCD y un triángulo rectángulo en el punto B. Acá se forma el ángulo de 90 grados. Nuestro objetivo es calcular el valor de la diagonal. Lo comentaba anteriormente. Esta mide raíz de 2, pero vamos a ver por qué. Debemos recordar el teorema de Pitágoras, el cual nos dice que en un triángulo rectángulo siempre se cumple que el cuadrado de la hipotenusa es igual a un cateto al cuadrado más el cateto 2, el segundo cateto, también al cuadrado. Los catetos son formados por el ángulo de 90 grados. Tenemos el cateto AB y el cateto BC. La hipotenusa siempre está al frente del ángulo de 90, es decir, AC. Para calcular el valor de esta, de la hipotenusa que corresponde a la diagonal, realizaremos lo siguiente. La hipotenusa la tenemos nombrada como F, al cuadrado será igual a un cateto al cuadrado. Ambos catetos valen 1. Bastaría escribir 1 a la 2 más 1 a la 2. Continuamos con F cuadrado igual 1 al cuadrado, 1 por 1 es 1, más 1 al cuadrado, que de nuevo es igual a la unidad. 1 más 1 es igual a 2. F cuadrado será igual a 2. Como necesitamos calcular a F, no F cuadrado, este cuadrado pasa a sacar raíz cuadrada a la derecha. F quedará entonces
como raíz de 2. Hemos comprobado que la diagonal de este cuadrado es un número irracional, una de las raíces que necesitamos. Hemos visto que la distancia AC es igual a raíz de 2, pero la tenemos en diagonal y nos interesa ubicarla en el eje horizontal, en el eje de los números reales. Para conseguirlo, volvemos a herramientas y ubicamos la opción de circunferencia. Circunferencia centro punto. Hacemos centro en el punto A y extendemos el radio hasta el punto C, de tal manera de que este tiene un valor de raíz de 2. Cualquier distancia que corresponde al radio de la circunferencia va a tener el mismo valor. Por tanto, del punto 0 a la intersección de la circunferencia con el eje X será igual a raíz de 2. Vamos a calcular esta intersección. Subimos hasta intersección. Damos clic allí, señalamos la circunferencia y el eje X. Se nos marcarán dos puntos. El punto F, medido desde 0, es igual a raíz de 2. Y E es igual a menos raíz de 2. Vamos a ocultar la circunferencia porque únicamente nos interesan esos puntos. Para conseguirlo, damos clic en álgebra, en la calculadora, ubicamos los puntos a ocultar. Quiero ocultar C1, el polígono que antes trazamos, y quiero ocultar la circunferencia, nombrada como E. Ahora volvemos a herramientas, nos desplazamos hasta texto y vamos a nombrar el punto F como raíz de 2. Damos clic cerca de F, vamos a ingresar backslash, escribimos sqrt, que es el texto necesario para generar una raíz. Abrimos llave, cerramos llave y dentro de esta escribimos el 2. Acá en fórmula LaTeX avanzado aparece la vista previa. sqrt es raíz de 2. Damos OK y se nos genera. Vamos a cambiarle el color. Lo positivo vamos a escribirlo en texto de color verde. Ahí nos quedaría. Lo vamos a duplicar y lo desplazamos hasta el punto E. Este punto no es raíz de 2, sino menos raíz de 2. Clic derecho, propiedades, texto, le ponemos un menos al comienzo. En color vamos a ponerlo en rojo. Hemos logrado construir dos puntos, raíz de 2 y menos raíz de 2, que corresponden a números irracionales. Para construir raíz de 3, raíz de 4, raíz de 5 y todas las raíces que le siguen, necesitamos trazar por DC una recta horizontal. Para esto volvemos a herramientas, bajamos un poco hasta la opción de recta, por DC la trazamos, le vamos a cambiar el color a un color azul y en estilo el grosor lo dejamos en 1. Cerramos. Ahora trazaremos una perpendicular que pase por el punto F. En herramientas bajamos un poco hasta encontrar la opción de perpendicular. Acá está, perpendicular. Señalamos el punto F y el eje X. Se nos traza la perpendicular. Nos interesa la intersección entre esta y la recta en color azul. Intersección de esas dos rectas es el punto nombrado como G.
Vamos a ocultar esta recta, propiedades, objeto visible, lo quitamos y etiqueta visible también la quitamos. Solo nos interesa el punto G. Tenemos 4 puntos A, E, F, G, D. Forman un rectángulo. Ese rectángulo tiene uno de sus lados igual a la unidad y el otro igual a raíz de 2. Con esto podríamos calcular raíz de 3. Vamos a hacerlo. Tenemos un polígono AFGD, aunque no es necesario trazarlo, bastaría simplemente con imaginar que pasa por estos puntos y trazar su diagonal. Haremos esto último. Buscamos la opción de segmento, trazamos entre A y G. Este segmento mide exactamente raíz de 3. Vemos en pantalla un recorte de la última ventana que vimos en GeoGebra. Les decía que la diagonal es igual a raíz de 3. Vamos a verificar esto. Para hacerlo voy a trazar segmentos entre A, F, luego entre F, G, luego entre G, D y luego entre D y A. Vemos un rectángulo. Este rectángulo tiene unas dimensiones dadas por el lado que coincide con el eje X es raíz de 2, acá lo vemos, y el lado vertical es de 1. Se ha formado un triángulo que voy a dibujar a un lado. Este triángulo es rectángulo en este punto, en el punto F. Este es el punto 0. La distancia entre 0 y F es de raíz de 2. Y la altura, como lo indicábamos anteriormente, que corresponde al otro cateto, es igual a 1. Queremos calcular la diagonal, que GeoGebra nos ha nombrado como I. Vamos a conservar esa misma nomenclatura. Ya explicamos anteriormente el teorema de Pitágoras. Vamos a ponerlo en acción. Recordemos que la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el segundo cateto al cuadrado. La hipotenusa se ha nombrado como I, al cuadrado será igual a un cateto, que es raíz de 2, elevado al cuadrado más el segundo cateto, que es 1, elevado al cuadrado. Y al cuadrado será raíz de 2 al cuadrado, el 2 y la raíz se cancelan y quedaría simplemente 2. Más 1 al cuadrado, 1 por 1 es 1. De nuevo nos interesa I y no I cuadrado. Por lo tanto, I será igual a 2 más 1 es 3. Y este cuadrado, que estaría acá, pasa al lado derecho a sacar raíz. Hemos comprobado que I es igual a raíz de 3. Ahora proyectaremos la medida de la diagonal en el eje X, en el eje de los reales. Vamos a circunferencia, hacemos clic en el punto 0 y lo extendemos hacia el punto G. La intersección entre el eje X y la circunferencia será raíz de 3. Subimos hasta intersección entre la circunferencia y el eje X. Se generan dos puntos, el punto I y el punto H. I corresponde a raíz de 3 y H a menos raíz de 3. Vamos a escribirlos nuevamente de acuerdo al procedimiento que explicamos anteriormente. Texto, clic en un punto cercano a I, fórmula LaTeX, /sqrt, abrimos llave, cerramos llave y en su interior el 3. Avanzado, fórmula LaTeX, vista previa, ahí nos quedaría, damos OK, se ha generado. Le cambiamos el color, de nuevo un verde, cerramos, vamos a duplicar, lo ponemos en H, le anteponemos el signo menos ya que es un valor negativo, en texto, menos y damos OK, podemos cerrar, ahí lo tenemos.
lo queremos en color rojo para mantener la estructura. Ahí estaría. El punto H es menos raíz de 3. Podríamos ocultar esa circunferencia. Hemos ubicado en la recta real los puntos raíz de 2, raíz de 3, menos raíz de 2 y menos raíz de 3, que son números irracionales. Si repetimos este procedimiento, podríamos calcular luego raíz de 4, trazando el rectángulo DA y la intersección que pasa por la perpendicular y la recta en color azul D. Ese rectángulo va a tener una diagonal que va a ser igual a 2, que es la raíz de 4. Luego con esa raíz de 4 podemos calcular raíz de 5, raíz de 6, raíz de 7 y así sucesivamente. Si se repite el procedimiento durante 12 veces, lograríamos obtener raíz de 13 y menos raíz de 13 y por ende todas las raíces anteriores. Por otro lado, existe un método un poco más corto que me permite ir directamente a las raíces pedidas. Vamos a verlo. Empecemos con raíz de 5. Para trazar directamente raíz de 5, vamos a necesitar el teorema de Pitágoras. Hipotenusa al cuadrado será igual a un cateto al cuadrado más un segundo cateto al cuadrado. Supongamos que esta raíz corresponde a la hipotenusa. Raíz de 5 al cuadrado debe ser igual a... Vamos a buscar dos números que sean cuadrados perfectos y cuya suma sea 5. Estos dos números son 2 al cuadrado y 1 al cuadrado. 2 al cuadrado da 4 y 1 al cuadrado es 1. 1 más 4 es igual a 5. Verifiquemos que efectivamente se cumple. La raíz cancela con el cuadrado, quedaría 5, que es igual 2 al cuadrado 4 más 1 al cuadrado 1, cumpliéndose la igualdad. Es decir, para poder trazar raíz de 5 en la recta numérica, necesitamos un rectángulo que tenga un cateto igual a 2 y el otro cateto igual a 1. Al trazar su diagonal, esta será igual a raíz de 5. Vamos a mirarlo en GeoGebra. Abrimos una nueva ventana en GeoGebra y realizamos la configuración inicial. Clic derecho, propiedades, eje X, señalamos una distancia de 1. Damos Enter, eje Y, distancia también de 1, pero vamos a ocultar dicho eje. Cuadrícula, tipo de cuadrícula, simplemente cuadrícula mayor. Cerramos y ampliamos un poco. Recordemos que para trazar o para ubicar raíz de 5 necesitamos un rectángulo de dimensiones 2 por 1. Vamos a trazarlo. Señalamos la herramienta punto, señalamos el punto 0, el punto 2, desde 2 una unidad hacia arriba, desde 0 una unidad hacia arriba, tendríamos un rectángulo. De ese rectángulo nos interesa su diagonal. De acuerdo a lo explicado anteriormente, este diagonal es igual a raíz de 5. Vamos a proyectar esta distancia en el eje X con la herramienta circunferencia. Centro en 0, extendemos hasta C, calcularemos la intersección entre la circunferencia, el eje X, nos genera el punto F. Esta distancia entre A y F corresponde a raíz de 5. Vamos a verificarlo. Distancia o longitud entre A y el punto F es 2.23, 60, 67, 97, 74, 99, 8. Con todas las aproximaciones que me da por defecto GeoGebra. Vamos a moverlo un poco y vamos a verificar haciendo uso de una calculadora. Digitamos raíz de 5, damos igual. Nos interesa el decimal.
Como se podrán dar cuenta, es exactamente el mismo valor. Cambia únicamente el nivel de aproximación que me arroja la calculadora respecto al software GeoGebra. Indicamos entonces que el punto F es efectivamente raíz de 5 con la herramienta texto. Y de esta manera hemos ubicado raíz de 5 en el eje X. El segundo número que nos piden ubicar es raíz de 9. Con este es mucho más fácil el procedimiento, ya que corresponde a un número entero. La raíz de 9 es igual a 3. Miremos en GeoGebra. Después de haber realizado la configuración inicial, simplemente vamos a herramientas, señalamos la opción de punto y señalamos simplemente el punto que corresponde a 3. Le damos nombre para mantener la misma estructura anterior y lo pintamos de color rojo. Eso sería todo. Pasemos ahora a ubicar en la recta real menos raíz de 11. Tomaré inicialmente la cantidad positiva, raíz de 11. Similar a como se hizo con la raíz de 5, vamos a buscar números que al elevarlos al cuadrado y sumarlos nos den 11. Para esto se aplica el teorema de Pitágoras. Hipotenusa al cuadrado es igual a primer cateto al cuadrado más el segundo cateto al cuadrado. Raíz de 11 va a tomar el valor de la hipotenusa. Será igual a dos números que al elevarlos al cuadrado y sumarlos me dé 11. El más cercano sería 3. 3 al cuadrado es 9. El siguiente debe ser un número irracional. Raíz de 2 al cuadrado me daría 2. Sumado con 3 al cuadrado, que es 9, daría 11. No hay dos números cuadrados perfectos cuya suma sea 11. Por eso debemos trabajar con un número irracional, raíz de 2. Verifiquemos. El cuadrado cancela con la raíz, quedando 11 igual a 3 al cuadrado es 9, más cancelamos de nuevo cuadrado y raíz, quedando simplemente el 2. Y 9 más 2 verificamos que en efecto es 11. Miremos esto en GeoGebra. Antes de poder ubicar raíz de 11, necesitamos primero ubicar raíz de 2. Esto se hace siguiendo el procedimiento que se explicó al comienzo del video. Herramientas, punto, desde 0 formamos un cuadrado, trazamos su diagonal. El cuadrado tiene lados igual a la unidad. Se forma un triángulo rectángulo de catetos 1 y 1. Al calcular la hipotenusa, es decir, su diagonal, esta será raíz de 2. Vamos a proyectarlo en el eje X. Centro en el punto 0, extendemos hasta el punto C, intersección entre la circunferencia y el eje X. La distancia entre A y F es raíz de 2. Ahora trazaremos una recta vertical por el punto F para formar el rectángulo que necesitamos, perpendicular por F y el eje X. Ya tenemos el lado del cuadrado, raíz de 2, pero necesitamos el otro lado que va a tomar el valor de 3. Ubicamos 3 unidades hacia arriba a partir de 0, un punto. 1, 2, 3. Por este punto trazaremos una recta paralela al eje X y trazamos la intersección entre las dos últimas rectas. Se genera el punto H. El rectángulo formado AFHG es el que vamos a necesitar. Voy a dibujarlo utilizando la herramienta de polígono AFHG y volvemos a se ha generado ese rectángulo. Este rectángulo tiene un cateto de raíz de 2 y el otro cateto de 3. Escribamos eso en texto. Ahí lo tenemos. Tracemos ahora la diagonal. Segmento
desde A hasta H. Esta diagonal tiene una longitud de raíz de 11. En un momento procedemos con la verificación. Inicialmente vamos a proyectar esta distancia en el eje X. De nuevo con la herramienta circunferencia. Centro en el punto 0, abrimos hasta H, ubicamos la intersección entre la circunferencia del eje X, se genera un punto J que es el que nos interesa. Este punto será raíz de 11. Para verificar, midamos la distancia utilizando la herramienta correspondiente entre A y J. La distancia marcada es de 3.316624790355.4. Validémoslo con la calculadora. Raíz de 11 igual en decimal. Notemos que es el mismo resultado. De esta manera hemos ubicado a raíz de 11. Pero no es raíz de 11 el que nos estaban pidiendo. Necesitamos menos raíz de 11, su inverso aditivo. Simplemente nos desplazamos hacia la izquierda, en la parte negativa, la misma circunferencia y la intersección de esta con el eje X. Este punto, el punto L, va a ser menos raíz de 11. Para nombrarlo simplemente hacemos clic derecho en raíz de 11, duplicar, nos traemos este valor para el punto que nos interesa, modificamos el texto, ya que es negativo, anteponemos el menos, ok, y ahí lo tenemos. Así finalizamos la ubicación de menos raíz de 11 en la recta numérica. Para finalizar, ubicaremos en la recta real a menos raíz de 13, esto siguiendo un procedimiento similar a los explicados anteriormente. Inicialmente, recordemos que el teorema de Pitágoras enuncia que la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el segundo cateto elevado al cuadrado. La hipotenusa corresponde a raíz de 13, que es lo que nos interesa, una cantidad positiva, elevado al cuadrado. Será igual dos números que al elevarlos al cuadrado y sumarlos me dé 13. Esos dos números son 3 al cuadrado y 2 al cuadrado. Verifiquemos. La raíz cancela con el cuadrado quedando 13, lo cual será igual. 3 al cuadrado es 9, más 2 al cuadrado es 4. 9 más 4 en efecto es 13. Es decir, con un rectángulo que tenga por lados 3 y 2 se generará una diagonal cuyo valor es raíz de 13. Veamos esto en GeoGebra. Empecemos dibujándolo desde el punto 0. Ubiquemos con la herramienta punto, midamos 3 unidades a la derecha y 2 hacia arriba. Posteriormente, tracemos con la herramienta polígono el rectángulo correspondiente. Y ubiquemos en este la diagonal. Ahora proyectemos la medida de esta diagonal sobre el eje X con la herramienta circunferencia. Centro en A, extendemos hasta C. Ubicamos la intersección entre la circunferencia y el eje X. Se genera el punto F, que corresponde a raíz de 13. Vamos a ingresarle el texto correspondiente, duplicamos y lo llevamos a la parte negativa, donde está el valor que necesitamos, menos raíz de 13. Ahora verifiquemos si esto realmente se está cumpliendo. Con la herramienta distancia vamos a medir desde 0 hasta el punto E. Nos arroja que eso es 3.60, 55, 51, 27, 54, 67.
Comprobemos con la calculadora. Raíz de 13 igual en decimal 3.6055. Notamos que es exactamente el mismo valor. Como se está midiendo de 0 a la izquierda, es una cantidad negativa. Y de esta manera finalizamos el ejercicio. Muchas gracias por su atención.